Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast, donde exploramos el arte, las ideas y las historias que nos transforman. Hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada excepcional, Constanza Solórzano, fotógrafa, antropóloga y una voz imprescindible en el mundo de la imagen en América Latina. Constanza ha dedicado su carrera a explorar la memoria, el tiempo y la vida a través de la lente. Su obra nos lleva a reflexionar sobre nuestra historia y nuestras conexiones humanas más profundas. Bienvenidísima, primero agradecerte por aceptar compartir este espacio con nosotros y compartir sobre tu trabajo. Muchas gracias. Primero queríamos hablar un poco sobre tu fusión de disciplinas, como que sabemos que estudiaste antropología y queríamos saber cómo fue tu acercamiento inicial a la fotografía y la antropología y en qué momento y por qué decidiste fusionar las disciplinas o cómo se fusionan, si se fusionan. Yo entré a estudiar antropología porque me imaginé que era una cosa como la filosofía. Y yo en realidad quería estudiar filosofía, pero bueno, terminé allí en antropología, igual me empezó a gustar también. Y fue ahí también estudiando antropología que como que yo conocí la fotografía, porque no, pues en mi casa había, qué sé yo, no sé, álbumes, pero no había nadie, digamos, a mi alrededor que fuera fotógrafo, que hiciera fotos y que es súper importante. Y, pero para mis compañeros de clase, la fotografía sí era como súper básica o súper importante, sobre todo en las salidas de campo. Y eso a mí me embrujó porque yo veía que ellos llevaban, claro, llevaban camaritas de diferente índole, pero lo que yo veía es que ellos como que tomaban fotos hermosas y todo eso que ellos hacían era mucho más lindo que lo que habíamos visto. Entonces ahí quedé como embrujada por dos cosas, como por la visión de ellos que podían encontrar como cosas, como no sé si detalles siempre, pero como cosas que yo no podía ver y ellos las encontraban a partir de la fotografía. Y también me gusta mucho como esa pequeña mentira, verdad, que era la foto, es decir, nadie vio eso que ellos fotografiaron, pero al final esas fotos eran como que se consolidaban como haber sido un poquito la verdad de lo que pasó, por ejemplo, en una salida de campo. Y yo ahí quedé como, wow, qué embrujada y me gustó un montón. Y apenas terminé de estudiar antropología, me fui a estudiar fotografía, o sea, yo nunca ejercí como solamente antropóloga, no. Entonces ya, pues hice como ese switch, ese cambio ahí de una. Ah, y si se fusionan, pues yo nunca lo he pensado como, es decir, para mí eso fue un poco fortuito, que eso ya pasaba así. Yo nunca lo pensé como, oh, qué buena combinación es esto y puedo hacer una carrera profesional con eso. Eso simplemente pasó. Y de la misma manera, yo no pienso como, o sea, no es intencional, no, yo no me pongo, no me siento a pensar cómo voy a hacer para fusionar las dos cosas, sino que simplemente, honestamente, yo siento que nunca voy a poder dejar de ver el mundo antropológicamente, porque ya, como que ya desbloqueé esa cosa en el cerebro, entonces ya esa visión es eh, como sí, inevitable. Sin embargo, pues sí, no es como, no es consciente ni es a propósito, muchas veces, ¿no? Aunque lo que sí me ha funcionado un montón es como las herramientas de las ciencias sociales para investigar o para, sí, como para adentrarme a las cosas que me interesan, ahí sí que la llamo un poco como no con la intención de ejercer antropología, sino como que esas herramientas me ayuden en esto que yo estoy haciendo, que es fotografía. Claro, me parece bien bonito porque, claro, o sea, todo lo que vivimos nos construye y a partir de eso creamos. Y siento que es la puerta para hablar, perdón, un poco del proyecto de Rihanna, donde pues abordas la cotidianidad de la comunidad dominicana en Buenos Aires. Y te quería preguntar ya como desde el factor social, cómo surgió la idea de este proyecto y cómo, por qué, no sé, por qué desarrollarlo en Buenos Aires y no en Colombia, donde pues se dan otras dinámicas también de migración. Pues el proyecto es viejito, tiene casi 10 años. Y cuando, bueno, no, y pasa en Buenos Aires básicamente porque yo estaba viviendo allá. Y ese en realidad es mi proyecto de grado de fotógrafa. Y
siempre me había interesado la migración y más que la migración como las construcciones, digamos, transfronterizas y latinoamericanas de cultura y de conocimiento. Eso me había interesado desde siempre. Mi tesis en antropología tenía que ver con eso también. Entonces, claro, cuando yo estaba en Buenos Aires, igual iba a Colombia ocasionalmente, pero digamos que la migración hace 10 años en Bogotá, por lo menos que es de donde yo soy, no es lo que soy. Es decir, recién estaba empezando como toda la migración desde Venezuela, las cosas del Darién no estaban tampoco como, estoy segura que ya existía, pero eso no era como lo que soy, no tenía esa dimensión. Entonces, por eso como que nunca se me ocurrió hacerlo en Colombia, sí que se me ocurrió como pensarlo más, por ejemplo, con las pescaderías que hay en el centro del Pacífico, eso me parecía súper interesante. Pero no, sucedió en Argentina por dos razones. Una, porque yo estaba viviendo ahí y dos, porque yo era una migrante más. Entonces también sentía que esa vivencia me ayudaba a ver mejor y aproximarme mejor a esas personas y a esas circunstancias. Y surgió de una manera muy simple. Yo en realidad estaba trabajando en cosas menos documentales, porque lo documental para mí es un poquito problemático. Pero estaba trabajando en cosas así como más introspectivas, en fin, y tenía en la época una pareja que me dijo como, no, tú eres antropóloga, haz algo documental, tú eres buena con eso, y yo, bueno, está bien. Y le hice caso y resultó bien, solo que yo eso, lo que les digo, le veo como, para mí tiene no problemas, sino tiene como muchas aristas éticas con las que yo no me siento bien. Y surgió porque yo, cuando iba a estudiar, el bus que yo cogía pasaba siempre al frente de esa peluquería y siempre que yo pasaba había cosas ahí pasando muy interesantes, mucha gente entrando, saliendo, como mucha gente viviendo fuera en la calle y también con unos looks buenísimos y yo como que estaba enamorada de ese lugar, pero yo no me atrevía porque yo soy muy tímida, entonces yo no me atrevía a ir ahí, no pedir permiso hasta que el tiempo fue corriendo y ya me tocaba entregar cosas y mejor dicho, si no me iba a tirar la materia y eso, y dije, como no, ya tocó ir allá y hablar y bueno, fui a mi papers. Así fue que nació Rihanna. Después, bueno, después estuve más o menos 6 meses o un poco más yendo muchas veces por semana, bueno, lo clásico, haciéndome amiga de ellos, sin cámara, y después sí, después de un tiempo saqué la cámara y así. Me hace acordar mucho, de hecho hay un proyecto que también le decía Ceris, es como súper diferente al de Rihanna, que es el de Feria Espectral, en donde a mí se me Mm. hacía muy interesante porque yo siempre he concebido la fotografía como algo para crear memoria, pero siento que acá más allá de crear memoria, desdibujas como esa imagen. Entonces, ¿cómo pensar la fotografía al revés? ¿No surgió esa duda de que haces estas técnicas de superposición de imagen? Entonces queríamos saber qué te atraía hacia estos métodos y cómo los usabas para hablar de estos hechos históricos y de estas personas que son tu familia. Sí, este trabajo de feria espectral, digamos que tiene en lo técnico y en un poquito de cosas que yo estaba haciendo antes, que es con desaparición de imágenes. Y todo se remonta a un compañero de la Nacional que una vez nos mostró, nosotros estábamos en un semillero de investigación y él nos mostró esto y él nos dio como un taller sobre esto de desaparecer imágenes y yo quedé en shock. Yo como que no podía creer como esto que yo estaba sintiendo, justamente como al ver desaparecer las imágenes, quedé como, wow. Y es exactamente esto que tú dices, Sebastián, como de lo que está hecho para durar, verlo desvanecerse. Y no solo verlo, sino hacer que se desvanezca. Y eso, como que no, quedé enamorada de eso, porque me parecía que claro, como que contestaba a todo lo que creíamos que era la fotografía. Y por eso quedé como, bueno, sí, quedé muy interesada en eso y comencé a ir experimentando y pasaron varios años en que experimentaba con foticos, pero pues nada muy concreto, nada que me gustara mucho. Pero sabía que ahí había una potencia. Y después, leyendo un poco sobre archivo
y, o sea, archivo fotográfico y cómo está la manipulación de la historia, que es un archivo. Y también tuve la oportunidad, digamos, como de desarrollar un trabajo que era muy teórico, pero dije como, bueno, voy a juntar estas cosas a ver qué sale. Como eso entre un archivo fotográfico, digamos, el poder que tiene lo susceptible que es a la manipulación y la importancia que tiene ahorita también, los archivos fotográficos están de moda. Pero por el otro lado también como la cuestión por lo que es una fotografía en sí misma, que es lo que a mí de corazón más me interesa, es como qué es eso, qué tipo de imagen es esa y qué consecuencias tienen en uno. Y entonces empecé a hacer como esta investigación y le puse ahí como esa sal que fue la cuestión del mestizaje, que a mí desde que soy adolescente me ha generado problemas porque pues desde que yo, sí, más o menos tengo memoria desde que soy adolescente, como que me miro al espejo y yo no encuentro pistas de nada. Entonces, no, yo no, sí, no tengo una pista que me pueda decir, uff, de pronto mis ancestros más cercanos vienen de, o no, digamos, de qué parte de Colombia. Sí, a ver, está la cuestión del altiplano y las cosas que más o menos se saben en la familia, pero yo no puedo decir, tuve un ancestro negro o indígena o blanco. No, todo y ya, y todo borrado, digamos, como que uno se tiene que conformar con eso. Y eso me pareció siempre un poco violento y desde la adolescencia también yo veía a mis amigas, sobre todo amigas, como con rasgos mucho más indígenas y en la universidad también dos de mis grandes amigas tienen rasgos muy indígenas y yo un poco me moría de envidia porque ellas tenían más pistas que yo. Entonces decidí por eso como empezar a juntar esas tres cosas. Por un lado, como lo inquietante de esas imágenes que se borran y como que cuestionan la fotografía misma, el archivo, y este ya impulso como súper personal que yo tenía y que más que un impulso en realidad era una sospecha. Yo sospechaba que ahí se guardaba algo que tenía que ser, digamos, como rascado, como escarbado, porque es que nosotros, digamos, nos conformamos con la idea del mestizaje y que implicó eso también históricamente. En fin, y así es que nace entonces este proyecto. Y las superposiciones, claro, como yo, digamos, tenía esta pregunta por mis ancestros que no sé nada y no, tal vez nunca vaya a saber. Y yo quería también como aproximarme a ese vacío, entonces pensé como tal vez puedo sacar nuevos rostros de combinar rostros con los negativos. Y eso fue lo que empecé a hacer y después me encontré con el trabajo de, no sé si lo ubican, Francis Galton, estadista del siglo XIX, primo de Darwin, bueno, un estadista inglés que inventó la eugenesia. Si les suena, ¿sí? No, entonces, bueno, este estadista así rápidamente, una persona muy de ciencia, ¿no? Siglo XIX, como este furor científico burgués. Y esta persona quiere, digamos, aplicar los métodos de la ciencia para mejorar las sociedades. Y entonces a Galton lo que se le ocurre es aplicar las teorías de su primo de selección natural en la sociedad. Entonces, para él tiene que haber una selección ya no natural, digamos, pero se tiene que hacer una selección genética en la sociedad para que la sociedad mejore y haya menos pobres y menos enfermedades. Entonces, claro, la idea de él es impedir que unos se reproduzcan y propiciar que otros se reproduzcan. Y para eso desarrolló un método fotográfico muy interesante que consistía en superponer rostros, justamente. Superponía muchos rostros y con eso formaba un solo rostro y eso era lo que él denominaba un tipo. Y un tipo es más o menos como el resumen de las principales facciones de un grupo de gente y ahí podía, digamos, identificar quiénes eran los que se debían impedir, digamos, o ser impedidos de reproducirse. Entonces, en las ideas de él estaban, claro, los locos, los pobres, los criminales, por supuesto, hacían como de todas esas superposiciones de caras para tratar de identificar los criminales por su cara.
lo cual es como terrible, ¿no? Y hemos visto las consecuencias de eso, ¿no? Después en el siglo XX, bueno, el nazismo, y en América Latina también, pues se sabe también como de estos proyectos, también en Colombia y mucho en México y en Perú, de estos proyectos de eugenesia, de tratar de impedir que principalmente las personas indígenas se reproduzcan, es que es como es como una cosa retorcida. Y, y en un momento yo dije, pero ¿será que como que quiero invocar a este señor acá en este trabajo que no tiene nada que es como todo lo contrario? Y dije, como claro, lo que hay que hacer es un poco limpiar esa técnica que él tiene, limpiarla como de todo ese, ¿cómo decirlo?, de todo ese racismo y tratar, digamos, de alguna manera reivindicar el poder de la imagen para hacer todo lo contrario, que es como llamar a lo que fue borrado, llamar a lo que fue, digamos, impedido de que continuara en la memoria colectiva. Y bueno, así es que nace este proyecto de Feria Espectral. Ah, y respecto a las técnicas, entonces la cuestión, digamos, claro que yo me sentí atraída por las fotos que desaparecen y eso fue como determinante, pero después todo fue más una búsqueda de cómo hago para comunicar esto. Y esas técnicas eran las que me ayudaron a comunicar lo que yo quería comunicar. Se me hace súper interesante como dos cosas que mencionaste, tener en cuenta a alguien que está pensando completamente diferente a ti, porque me he dado cuenta ahorita en mi proyecto de grado que también es importante como tener este tipo de referentes para generarte preguntas y decir, bueno, está esta persona que es como a lo que yo no quiero llegar, pero tiene algo en lo que dice que me interesa un montón, entonces te genera una nueva pregunta de cómo crear imagen a partir de eso. Eso se me hace súper, súper, súper interesante. Lo voy a anotar para mi proyecto, bravo. Como, y segundo, Sí. como esto que mencionabas ahorita también, que pues igual creas una imagen como a partir de algo que no está. Entonces, de hecho, me llama mucho cuando estaba escuchando así anoche todos tus videos, yo, y decía como como cuando decías que también era la construcción de realidades, ¿no? Entonces, esta construcción de realidades a partir de las imágenes de la sobreposición de imágenes y a partir también como de cómo crear un archivo de algo que no está. Entonces, siento que eso también es muy interesante. Y bueno, quiero pasar como a lo siguiente, que es que en tu proyecto y en general lo que estuvimos leyendo, siempre trabajas como esto del tiempo, la memoria y la muerte. Entonces, en fin, si uno lo ve en conjunto, es como trabajar la vida, ¿no? Pues es como el ciclo. Queríamos saber cómo qué significaba esto para ti y cómo lo lograbas convertir en un lenguaje que usas en tus obras. Pues yo creo que es como tú has dicho, es la vida. Tiempo, sobre todo el tiempo, la muerte, eh, pero bueno, sí, también la memoria, creo que son el misterio. Y ese es mi impulso eh, vital, como tratar de aproximarme al misterio, ni siquiera entenderlo, sino simplemente como tratar de aproximarme, porque siento que ahí está claro el corazón de lo que significa estar viva y tener conciencia. Entonces, eso es algo, voy atrás de eso, digamos. Y siempre, igual, por ejemplo, claro, con, por ejemplo, Ferida Espectral, que es un trabajo mucho más político y que tiene una cuestión como mucho más puntual con la historia y más detallada, sigue siendo una pregunta por el tiempo, por la memoria y por la muerte. Y por los fantasmas en este caso, también, ¿no? En ese último. Um, entonces, sí, ¿no? Básicamente es eso, como mis ganas de aproximarme al misterio y como de rodearlo. Creo que yo no sé si yo lo logro, en realidad esas son mis aproximaciones y esa es como mi trabajo y mi lucha y mi tarea todo el tiempo, y es como tratar eh,
de hacer visible lo que está invisible y que ojalá se pudiera transmitir a alguien más para sentir como ese mismo, esa misma cosquillita, o ese mismo misterio de ver algo que no tiene, digamos, como una explicación, que va a ser siempre escurridizo, fantasmal, borroso, pero que es una sensación súper clara, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son más como intentos, no sé si lo logre. Quiero pensar que no, así no paro, porque si algún día pienso como, uy, lo logré, sí, creo que no. Bueno, yo te iba a decir que sí, pero entonces ahora te decir, no, no lo estás logrando. No, no, sigue. La fotografía es mucho más que capturar momentos, es un lenguaje para pensar, cuestionar y transformar. La plataforma de pensamiento fotográfico, o PLAF, se ha convertido en un espacio clave para promover esta visión en América Latina. Más allá de las imágenes, PLAF reúne a creadores y pensadores para dialogar, publicar y repensar el papel de la fotografía en nuestra región. Para ya empezar a hablar sobre PLAF, pues que también se nos hace súper interesante, sobre todo, pues digamos, siento que aquí en América Latina falta mucho como ese tipo de plataformas de investigación. De hecho, estoy buscando a Fotomeraki, se pronuncia así, Sí, perdón, y ya no está, y ¿cierto? ya no está. Y yo Yo que como, también he estado preguntándome por eso, sí. y bueno, entonces estuvimos viendo que pues también me parece como súper importante porque es ver la fotografía desde otro punto de vista y como no lo típico que vemos, sino como la fotografía también puede ser esto. Y queríamos saber como cuál fue la visión detrás de esto y qué esperabas con ella, con este proyecto al principio. Es exacto como has dicho, Sebastián. Nosotros empezamos mm, cuatro amigos. Nos conocimos estudiando, haciendo la especialización de fotografía en la Universidad Nacional y sentíamos que había como un vacío teórico muy grande y nos gustaba la teoría. Y decidimos cómo hacer un proyecto que permitiera, digamos, reflexionar sobre la fotografía y que esa reflexión tuviera dos características. La primera, pues que no quedara en la academia, porque ahí hay un montón de producciones y es muy buena y muy importante, pero queríamos que pudiera llegar a otros públicos y también que por eso tuviera un lenguaje un poquito mm, menos acartonado y que fuera también un contenido un poquito más leve, en el sentido en que pues que no vamos a publicar una tesis entera, no tiene mucho sentido, sino como que tú fuera, digamos, un formato que pudiera tener mejor distribución, digamos, que una tesis. Eso por un lado, ¿no? Como abrir ese espacio de reflexión sobre la fotografía, era como lo más importante. Y lo otro que nos pareció como fundamental fue abrir también la manera en que pensamos la fotografía y empezar a verla como un poquito desde cero, como salirnos de los géneros fotográficos y de esa cosa que está súper encuadrada y como inmóvil y casi un fósil, y más bien preguntarnos por la fotografía en general y en todos los lugares. Y esa fue como inicialmente nuestra intención. En el principio pensamos solamente como en hacer una publicación que como que respondiera a estas ideas que teníamos o a estas intenciones, pero con el tiempo hemos querido ambicionar con más cosas y ha cambiado un poquito, pero no mucho. Que nos llama mucho la atención es, o sea, como su labor y pensarse en la fotografía, pues como decía Sebas, como más allá, que la fotografía no es académica, sino que es precisamente, y como le dice el nombre de la plataforma, pues un espacio para pensar y que es para todas y para todos. Y Para construir conocimiento también. Total, y pensarse también las artes como reivindicadas, ¿no? Que no se quedan en esto que es bonito y esto que es glorioso y bien hecho y ya, Sí. sino que va más allá. Para nosotros es como súper importante incluir trabajo de personas que no son
o sea, que usan la fotografía, pero que no se consideran fotógrafas y que además la usan para otros fines que no es ni el arte, ni la publicidad, ni el fotodocumentalismo, digamos, ni el fotoperiodismo, esas tres que son como el gran, no sé, el gran globito de lo que comúnmente se conoce y nosotros queríamos como, no, de hecho no hemos incluido ningún trabajo que sea puramente eso, bueno, pues de pronto un poco más hacia el arte, pero no solo, y esa era como nuestra intención y por eso hemos llamado a científicos, sobre todo. Te quería preguntar, queríamos saber como qué retos a lo largo pues de lo que lleva la plataforma, qué retos han vivido y como qué logros crees que han conseguido en esta comunidad que están construyendo. No, pues retos son muchos, es muy difícil, es dificilísimo, les confieso, como hacer una publicación independiente sin apoyo. Es trabajar gratis y encima darle plata, o sea, es como es muy complicado, pero nosotros tenemos como un montón de terquedad, como de que se tiene que hacer. Sin embargo, es muy difícil, por ejemplo, claro, esto no nos da dinero, nosotros no le cobramos a los artistas y espero nunca hacerlo. Mm, aunque yo entiendo que, bueno, en ciertos contextos, qué sé yo, puede ayudar un proyecto, pero, en fin, desde el principio pensamos que no queríamos cobrarle a los artistas. Entonces, el principal reto es poder hacer que eso exista y para que, es decir, nosotros además somos un equipo que, claro, tiene que vivir, entonces cada uno tiene trabajos y vidas y estudios y en fin. Entonces ponernos de acuerdo y encontrar el tiempo para hacer una publicación es muy complicado y es realmente un reto. Y sobre todo también cómo tratar de llevarlo a donde nosotros como que soñamos es bien complicado. Pero bueno, ahí en ese reto creo que están las oportunidades y justo en estos tiempos hemos pensado como en replantear un poco las cosas para que pueda crecer. El reto mayor es poder hacer un proyecto independiente que además reflexione sobre la fotografía. Eso yo siento que no es para nada sexy en los tiempos de hoy. O sea, nosotros no hacemos música, nadie sale en bola en esa publicación, no hay cosas sex, es decir, es una publicación reñoña. Bueno, esta publicación pudo salir porque una vez nos ganamos, solo una vez, la primera vez, nos ganamos un apoyo de IDARTES para publicaciones. Sí, ¿cómo se dice? Bueno, como cosas de fanzines. Y nos hicieron una entrevista a los ganadores y habíamos varios equipos y todos eran proyectos como hermosos de ilustración, y, en fin, había una chica que hizo como un calendario para cuidar plantas y bueno, eran cosas preciosas y súper artísticas y cuando nosotros hablábamos, claro, el conjunto de artistas se quedaba así como, y la entrevistadora de IDARTE nos pregunta, no, pero bueno, pero como, ¿cuál es el corazón de eso? Ustedes son muy serios y nosotros como, "Ups", como es decir, volviendo a la cuestión, como que no es para nada sexy, pero que aún así creemos que es muy importante hacerlo y por eso es que seguimos ahí, como que es fundamental que pensemos qué es la fotografía, porque esas imágenes nos invaden y o no sé si nos invaden, sino las tenemos absolutamente en todos los lugares de nuestra existencia como seres humanos, entonces por eso pensamos, como tenemos que reflexionar como sea sobre esto y tenemos que reflexionar desde América Latina, eso es súper importante también. Entonces, como logros, pues logros ha sido sobrevivir y sacar hasta un tercer ejemplar, que es el que vamos. Y otro gran logro con el cual estamos como muy contentos es que logramos establecer contacto con México y con Argentina. México sobre todo fue muy difícil invitar a los fotógrafos mexicanos y fotógrafas a que subieran su trabajo y eso como que nos costó un montón de esfuerzo, pero por fin lo logramos y estamos empezando como a tener una red que se extiende a Chile, Argentina, México. Hemos intentado con Brasil, pero no se imaginan lo difícil que es como llegar. Entonces, bueno, creo que ojalá podamos llegar pronto como a establecer ese lazo, pero creo que eso también ha sido como de las cosas que más nos reconfortan y es como esa red que hemos logrado tratar de hacer con Latinoamérica.
siento que volvemos a lo de ahorita, es cómo se entienden las artes, a quién se le dan estos estímulos, como pues a lo que se ve bonito y dónde queda la investigación, ¿no? Pensarse, digamos, en este caso la fotografía como, pues de nuevo, pues algo más y que el desarrollo de las artes contemporáneas pues no se resume solamente en lo que ves en las galerías. Por ejemplo, la última vez que aplicamos para este mismo premio de artes, habían como duplicado o triplicado el premio que alguna vez ganamos y nosotros no, tenemos que hacer esto y publicamos y pusimos una propuesta súper chévere que no ganamos a pesar de que tuvimos un puntaje súper alto y vimos el proyecto que ganó. Además, claro, nosotros presentamos este proyecto y decimos, esto no nos va a beneficiar a nosotros, que ya somos 4, sino que hay más de 10 artistas como en esto, es decir, como que se crea una comunidad y nos está ayudando a 4 personajes que hacen este colectivo, sino que además es, claro, es un montón de gente. Habían como en realidad, en la última, como 15 artistas de toda Latinoamérica, bueno, en fin. Y no quedamos y el proyecto que ganó era como un fanzine de una chica se ganó 10 millones de pesos para hacer eso, pero era un fanzine precioso. Entonces yo lo vi y dije como, claro, con razón nos ganó, es que esto es hermoso. Y pues le deseo que lo vaya muy bien, pero ahí entendí también como, de verdad, como que es exactamente lo que tú dices, como parece que no hay espacio para esto y me da un poco de pesar, como que debería haber más espacio para la reflexión crítica sobre las artes y sobre la imagen, porque tenemos que hacer un alto también como a estar leyendo solamente la gente del norte, es como pues ellos ya hicieron lo suyo y pues qué chévere y muchas gracias, pero es súper importante que nosotros produzcamos conocimiento desde nuestras realidades. Me parece muy importante la labor que tiene pues PLAF de fomentar y esto que hablas del desarrollo pues de nuevas autoras y de nuevos autores y cómo promueve esta investigación pues en lo contemporáneo que nos falta y que claramente es difícil porque no tenemos el acercamiento que hemos tenido pues a lo largo de la historia con otras formas de producción. Y te quería preguntar, queríamos saber cómo se acercan ustedes como equipo de PLAF a seleccionar estos nuevos temas, a los autores que participan y cómo ayudan no sé, a crear una visión crítica de la fotografía en esta región como América Latina. Sobre los temas, cuando nosotros al principio dijimos, bueno, queremos hacer un proyecto que mire la fotografía como no desde sus géneros, sino desde sus usos y digamos desde el impacto que tiene en nuestras sociedades, lo más natural que nos pasó y que pensamos que sería fue esta intersección entre la fotografía y la ciencia. Primero porque nos separaba totalmente de esos típicos usos de la fotografía como, sí, comercial, moda, documental y artística. Dijimos, claro. Y tenía además como la suficiente fuerza y potencia como para abrir ahí sí como la mirada, o no sé si la mirada, sino como inaugurar más bien la posición de vamos a pensar la fotografía y sus usos, claro, pues como desde cómo nació, que es pues como una ciencia. Es decir, la fotografía nació como de esfuerzos científicos y de voluntades científicas también. Eso respecto a, digamos, a la elección de temas. Viene de pensar a la fotografía misma y también como de un hilo, un hilo que viene, digamos, como desde la historia de la fotografía y también desde todavía los usos cotidianos que hacemos de la foto. Es decir, por eso después de la publicación de Ciencia hicimos la de espiritualidad, porque vimos que, claro, fotografía no es solamente ciencia, obviamente, sino que tiene un montón de cosas como invisibles ahí puestas, ¿no? Y no solamente desde el lado esotérico, sino también desde el lado artístico y en fin, por eso tratamos de irnos como a la antítesis ahí de la posibilidad del medio fotográfico y que era claro, lo que no se puede ver, lo resumimos un poco como espiritualidad, pero en realidad creo que era también o es nuestra apuesta por decir esto no es un medio objetivo. Esto no tiene nada que ver con ciencia ni con artes tampoco. Esto es un medio como absolutamente paradójico, gelatinoso, además engañoso. Entonces era como, esa era nuestra propuesta, seguir con ese hilo. Y el tercero, que es sobre muerte, era inevitable. Primero porque dos de nuestros integrantes son muy cercanos a ese tema
de la muerte, y segundo también, y más importante, porque es también esencial en toda la historia de la fotografía, la relación que tiene con la muerte. Entonces, eso es básicamente como, no sé si el método o bueno, la razón por la cual elegimos eso es como la plataforma y sí, o como el lugar desde donde vamos a pensar la fotografía típicamente. Los autores y las autoras que están en PLAB, nosotros abrimos cada tanto, intentamos, sí, más o menos cada año o año y medio, abrimos una convocatoria para el siguiente PLAB y con el tema ya definido, a excepción del primer PLAB que solo fueron como artistas invitados y bueno, y científicos invitados, era como empezamos a buscar quienes estaban trabajando cerquita de esa relación entre foto y ciencia. Pero el 2 y el 3, el número 2 y el número 3, abrimos una convocatoria para textos y para imágenes. Infelizmente, para textos recibimos muy poquito, como que se escribe poco sobre fotografía. Y es una lástima porque en el norte sí que escriben prolíficamente y hacen libros y de todo, ¿no? Bueno, entonces abrimos esta convocatoria y nada, pues ahí hacemos esa selección. Hay algunos artistas que son invitados porque conocemos su trabajo y nos gusta especialmente. Ese fue el trabajo, bueno, de Hiroshi Sugimoto, por ejemplo, que fue como una alegría que nos hubiera dicho que sí. Y todo empezó porque Guillermo Santos tenía una traducción. Guillermo Santos, fotógrafo, profesor de la Universidad Nacional, es otro fotógrafo dedicado al tiempo. Tenía una traducción muy interesante de este texto de Sugimoto que publicamos después y nos dijo, vea, yo les cedo el derecho de traducción, si ustedes quieren, hablen con Sugimoto y nosotros, ¿será que esto va a pasar? Y empezamos a mover y a escribir emails y pasó y nos mandaron las fotos en tips gigantescos, o sea, bueno, en fin, como que fue así como, bueno, hablando de logros, fue como un gran logro. Hay algunos autores entonces que nosotros, claro, llamamos porque conocemos especialmente su trabajo y decimos como qué lindo esto. Y en el caso del número 3 invitamos a 2 y medio, a Cristóbal Asensio, que es un fotógrafo mexicano que tiene un trabajo sobre la muerte precioso, que les recomiendo un montón, y a Juliana Daza, que ella nos envió, es una microbióloga bogotana que nos envió su propuesta y yo empecé a ver como esas fotos y me enamoré desde el principio y para la tercera edición la invitamos y le dijimos como queremos que seas como nuestra artista residente, vamos a trabajar sobre muerte, ¿qué quieres hacer? Y ella, wow, le encantó y bueno, y hizo las fotos de las fresitas que son como la portada, o no la portada, como el póster de la publicación. Y invitamos a escribir a un fotógrafo que nos envió su propuesta, pero de imágenes nada más, y nos dimos cuenta que escribía y le dijimos como por favor haz un ensayo, no, casi no llegan ensayos, y bueno, ahí logramos que Ernesto Mendoza, también mexicano, escribiera un ensayito para PLAF. ¿Cómo construyen la visión crítica desde el equipo de PLAF? Pues esa es una pregunta importante y difícil. Tratamos de tener como un abordaje alimentado, digamos, claro, por referencias teóricas, pero también por el trabajo colectivo, de estar los cuatro, digamos, como explorando cosas y nutriendo también con contextos y convivencias también dentro de este mundo de la fotografía que tiene cada uno de nosotros, que es muy diferente además. Es decir, si cada uno se desempeña más o menos por contextos diferentes, y así es que entre lo teórico y entre nosotros tratamos como de construir esa visión o no, esa intención crítica hacia las imágenes. Sin embargo, creo que todavía nos falta en eso y nos gustaría empezar a vincular a investigadores como más específicos sobre los temas, pero bueno, para eso se necesita plata, así que miraremos cómo pasará en el futuro. ¿Cómo qué papel ves para PLAF en el futuro de la fotografía en América Latina, sobre todo, donde pues falta como un poco este tipo de plataformas? Pues nuestro sueño es poder consolidar una red
de creadores y creadoras alrededor de la fotografía, que no tienen que tampoco autodenominarse como fotógrafos o como artistas, sino en realidad tienen que, es más bien como explorar la fotografía en diferentes contextos. Nuestro sueño entonces es como consolidar esa red de diferentes maneras. Esperamos en un futuro no muy lejano, por ejemplo, tener un espacio físico que pueda dar hogar, dar casa a exposiciones y que pueda dinamizar mejor el trabajo de las personas que están haciendo fotografía ahorita de manera emergente. Eso es como lo que más nos interesa, también un trabajo como de curaduría, en el sentido de que nos ayude, es decir, como tú decías, Sara, no como que sean imágenes de lo bello, sino más bien imágenes que nos ayuden a pensar y a pensar sobre las imágenes y a construir conocimiento. Eso es como lo que más nos interesa en esos dos polos, sí, como reflexionar, expandir esa reflexión también a proyectos expositivos, consolidar la red. No, hay otra cosa que nos gustaría mucho también, es como poder abrir espacios de encuentro y de debate y de reflexión con más personas alrededor de la fotografía. Esto puede ser, digamos, formas de talleres, por ejemplo, hemos estado haciendo algunos en la Nacional y resultan muy chéveres, pero siento que todavía falta ahí como más libertad en términos de espacio, tiempo y económicos para poder sacar de allí, de esos talleres, cosas más productivas. En el futuro esperamos que podamos consolidar una idea que estamos trabajando hace ya unos años y es como una residencia artística. Artística, bueno, sí, porque no queremos que sea solo para artistas, sino para gente que trabaja en la fotografía. Entonces, esas son como nuestros tres objetivos. Ahorita mencionabas como el hecho de llegar a personas, no sé, en México y todos estos lugares estaba siendo bien complejo. Como que, ¿qué tipo de herramientas crees que podrían, o bueno, que han usado para lograr este alcance con la comunidad y todo esto? ¿Y por qué consideras que ha sido como tan complejo lograr eso, llegar a estos lugares? Es una buena pregunta. Yo no sé si tengo una respuesta a por qué es tan complejo. Tal vez porque no ofrecemos plata, digamos. Cuando hay premios con dinero, pues claro, la gente se siente mucho más atraída. Y nosotros por ahora no podemos ofrecer eso. Nos encantaría, claro, eso sí que nos gustaría como en algún momento poder obtener patrocinio que nos permita reconocer monetariamente la participación de los artistas. Y respecto a hacer esos vínculos, esas redes, yo he intentado, pues yo, por ejemplo, como yo estudié en Argentina, pues conocí a personas allá, pero ninguna de las que yo le dije como estamos haciendo esto, por favor, mande algo, dígale a fulano, nada de eso pasó. Nadie que de la gente con la que yo estudié y que yo conocí en Argentina ha publicado en Prado, porque no mandaron. Entonces ahí es como lo que yo digo, como que extraño y qué difícil. Y con México nos pasó igual, teníamos algunos conocidos y dijimos, sí, mira, no sé qué, si puedes ayudar a correr la voz, no pasó nada. Nosotros como, ¿qué hacemos? Y Sofía, que hace parte de PLAF y que es como muy, Sofía es muy, ¿cómo voy a decir esto? Como muy inteligente o no, como mejor, sabe usar Instagram y le parece que es un buen medio para establecer contactos. Entonces ella dijo, como publiquemos, paguemos pauta de Instagram para que nos ayude a llegar la convocatoria, y eso es lo que, lo que ha funcionado infelizmente para mí, porque yo digo, ¿cómo es posible que sea solo a través de Instagram? Pero al mismo tiempo, bueno, nos damos cuenta también pues que es una herramienta poderosa para llegar justamente a gente que está rondando la fotografía de diferentes maneras. Intentamos hacerlo con Brasil y no funcionó ni una manera ni la otra, o sea, ni con pauta ni con conocidos. Así que yo creo que también es porque, pues, Plap también todavía está, pues ya lleva unos años, pero todavía está creciendo. Siento que todavía tal vez le falta distribución y nombre como para que la gente no se lo vea y se entusiasme y diga como
quiero, ta, 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 y que se entusiasmen en esos lugares, ¿no? Porque en Bogotá creo que sería más fácil. Sí, siento que es muy complejo. De hecho, yo siempre he tenido como esa discusión con Sara, porque Sara hace muchas cosas, pero es como, no, yo las hago por la experiencia, no me pagan nada. Yo soy como, no, yo quiero plata. Entonces, pasa mucho también con las convocatorias y con todo este tipo de publicaciones que uno dice, o sea, sí me sirve para la experiencia, pero como estamos bajo este sistema de si no me van a pagar por mi trabajo, pues ¿para qué lo voy a mandar? ¿Para qué me va a presentar? Entonces también es complejo. Entonces me imagino, pues si en otro país no es tan reconocido, entonces va a ser como, ¿yo para qué mando algo allá? También siento que lo que decían ahorita, como que sí, lo bonito es lo que más llama la atención, pero a veces uno ve la investigación y pues no tiene nada, y la investigación se deja tanto de lado y es tan importante para la creación de imágenes, sobre todo ahorita que pues vivimos en un mundo lleno de imágenes, pero me acuerdo mucho que una profe de fotos nos decía mucho eso, o sea, yo le mostré dos fotos y una me dijo como, sí, esa está súper linda, pero esa foto a mí no me dice nada. De hecho, ayer estaba, en serio, ayer estaba así como escuchando todas así, tus estas, y hay una pregunta que te hacen que para ti, ¿que es una buena fotografía? Entonces fue como, uff, es completamente cierto, una buena fotografía más allá de tener una buena composición y esto es lo que te logra generar algo o construir algo. Entonces, no sé, digamos, con tu proyecto de Rihanna, yo le contaba mucho a Saris que me parecía muy interesante porque ahorita en Bogotá es algo que se está viendo mucho pues con la migración y todo, tú ves en todo lado peluquerías de personas que vienen de Venezuela y uno ve unos cortes que uno dice, Dios mío, qué locura. Entonces es como si hubieras viajado en el tiempo, básicamente. Y por eso nos cuestionamos, bueno, ¿por qué no haberlo hecho acá cuando se está dando este fenómeno? Súper chévere, no tenía ni idea lo de las peluquerías venezolanas, no lo puedo creer, pero porque son impactantes los cortes. Pues porque sabes como que igual yo siento que en cada país se tiene su estilo, entonces digamos como que aquí ha llegado y ha cambiado muchas cosas, entonces no sé, ellos tienen una forma muy diferente de cortar el cabello y yo a veces, yo cada nada me cambio el corte de cabello y a veces como, no, pues hazme la línea acá con el muñequito y ellos son muy buenos haciendo ese tipo de cosas, entonces tú vas a las barberías y uno dice, ah, esta persona me va a cortar muy bien, o sea, son como estereotipos muy feos, pero digamos así como cuando uno recae en esto de, no, el peluquero es gay, entonces me va a hacer tremendo corte, es algo así. Y tú ves en cada esquina, en serio, en cada esquina, una barbería así. Y uno ya sabe identificarlas también por el estilo que manejan. Entonces eso también es como súper interesante. No, espectacular, ya me dieron ganas de ir a Bogotá a mirar eso. Es que además, bueno, desviándonos un poco, las peluquerías son como un epicentro de, de una apuesta cultural, digamos, o una apuesta estética. Y uno muchas veces se toma eso como de una manera superficial o como poco importante, pero en realidad una estética es, o una propuesta estética con el cuerpo es todo como un manifiesto. Y en ese sentido, claro, uno podría analizar, qué sé yo, no sé, las peluquerías gomelas y que cobran un montón de dinero, qué sé yo, en Bogotá. Pero el caso de las peluquerías de gente que está migrando, pues tiene todo que ver con decir aquí estamos, ¿no? Y como poder integrarse y eso me parece que es súper potente, súper importante. Sí, de hecho me acuerdo mucho que hace un tiempo vi un corto que hablaba sobre, como sobre un chico que era gay, entonces él en cada lugar fue como a todo tipo de peluquerías, desde la más gomela hasta la más que te cobran 3.000 pesos por cortarte el cabello bajo el puente. Entonces era como en un lugar podría ser el mismo corte, pero con una pequeña diferencia. Y de hecho, el peluquero, así súper gomelo, le decía: no, eso se lo hacen, creo que fue en Medellín, era como solo se lo hacen las neas, eso es para gente súper mal. Pero era literal el mismo corte, solo que cambiaba como la persona que lo hacía y el lugar en donde lo hacía. Entonces también eso me parecía súper interesante. Y lo que tú dices,
también en cada lugar, en cada peluquería, siento que las peluquerías también hablan, lo que tú dices, como de la forma en que se relacionan las personas en ese lugar. Entonces, sí, se me hace bien interesante como esa parte ahí, desviándonos, hablando de peluquerías. Bueno, y hay una cosa que yo, para terminar, que es un dato ahí un poco que sobra, pero hay una cosa que yo no entiendo muy bien respecto a las peluquerías afro y sobre todo lo que yo vi de las dominicanas y las peluquerías en África, y es que tienen como una propuesta visual que es súper interesante en África, como que dibujan en varios lugares de África dibujan los cortes, entonces esto empieza además a tener una identidad gráfica, es como, es mucho más rico en términos de todo, en como es más amplio el arte, no solamente está en el cuerpo, sino ya también en la puesta en escena de ese lugar y lo que pasa en ese lugar, que creo que es como súper valioso, además como que construye comunidad y no está en lo que es una peluquería gomela, que es como un lugar de una transacción de mantener un status quo en estas otras peluquerías. Habría que ver las venezolanas, ya ahora me quedé con las ganas. Pero en estas otras peluquerías lo que se construye es como, claro, una comunidad y una identidad que empieza a ser, claro, no solo del cuerpo, sino gráfica y incluso musical, bueno, en fin, es súper interesante. Hablando de las propuestas identitarias, y ya por ir cerrando un poco, me gusta mucho pues, para dónde se fue la discusión porque nos da puertas a hablar de cómo nos construimos identitariamente y cómo esto que consumimos es lo que pues, también nos ayuda a producir, ¿no? El cómo, pues en este ejemplo de las peluquerías, saldría diferente, como de las que nos comentaste en África, las aquí colombianas, las dominicanas, las venezolanas. Entonces, el cómo la estética y pues no solo visual, sino como el conjunto y que se construye en el entorno, da resultados. Entonces, te queríamos hacer una pregunta sobre como lo que te construye a ti y queríamos preguntarte si nos podrías recomendar una película, una canción y un libro que te inspiren y sientas que te construyan en tu labor como fotógrafa e investigadora. Súper difícil. Bueno, una película. Pues bueno, como hablábamos antes también, como que uno no puede dejar de ser como uno mismo, o no sé si lo estábamos hablando, yo siento que uno siempre da vueltas sobre lo mismo durante toda su vida, solo que de repente lo refina un poco más o lo sofistica de diferentes maneras, pero uno siempre habla sobre las mismas cosas. Y por eso, películas les recomiendo mucho un director de cine gitano que me gusta mucho, se llama Tony Gatliff. Y él tiene una serie de películas, hay dos preciosas. Una se llama Transilvania, eh, que es como de 2009 o algo así. Mm, hay otra que se llama Lacho Drum, que esta es como la más bella. Y pues es un poco muy ñoño antropológico, pero pues ustedes me preguntaron por algo que me definiera. Esta peli Lacho Drum es preciosa porque él hace una peli sobre el recorrido de los gitanos desde la India hasta España y lo hace musicalmente, entonces casi sin diálogos, él va transitando, él hace este viaje por todas las músicas desde la India hasta España, la música de los gitanos es impresionante, es precioso además, claro, esto es cine, entonces él hace esto como en unos escenarios, en los escenarios de estas personas, pero todo como tan bien hecho que es precioso. Y bueno, y uno se da cuenta también como de ese hilo que conecta a estas personas desde la India hasta España y es súper poderoso, como es precioso. Un libro, me acuerdo de Huaco Retrato, que es de Gabriela Wiener, o Wiener, peruana, y que me ayudó, me acompañó un montón a hacer este trabajo de feria espectral y ella reflexiona, los huacos son unas esculturas antropomórficas peruanas que estaban, si no estoy mal, en las huacas, en estos entierros en lugares sagrados.
Y ella reflexiona un montón acerca de la colonización y la cuestión de ser migrante en España, porque ella tiene cara muy indígena andina, que se parece a estas esculturas, a estos huacos, y ella encuentra estas esculturas en París y empieza a ver que como, claro, como está, digamos, el aparato colonizador atrás, digamos, de ese auto-odio que hay en los latinos. Pero eso es una novela, en realidad, entonces es como una novela política muy interesante. También tiene que ver con, no sé, con sexo, nuevas maneras de relacionarse, la vida migrante de una mujer migrante con cara indígena en España. Bueno, súper interesante. Novelaza. Y una canción, me la ponen muy difícil. Porque si a mí se me apareciera el diablo y me pidiera, no, si me diera un deseo, si me pidiera algo, yo le daría la fotografía y todo lo que tengo a cambio de que yo pudiera hacer música. Digamos, la música es súper esencial en mi vida. Entonces me la ponen difícil con la canción. Pero hay dos. No puedo recomendar una canción, perdón, pero podría recomendar dos artistas. Una es Fairuz, que es como una de las cantantes libanesas, así como más emblemáticas. Es una cantante impresionante. Y ahora creo que hay que escuchar esas músicas, no dejar morir esas culturas, darles voz, o bueno, por lo menos darles oídos, escuchar. Y hay un chico, ay, que no me acuerdo de parte de África es, subsahariana, se llama Worlassi, con W, eh, que es impresionante. Yo no sé ni qué género será eso, pero es una nota, se parece, está un poquito emparentado con, no sé si saben, ubican a Pongo, la de Buraka Sound Sistema, más o menos por ahí, ¿no? Tampoco Buraka, no. Estoy muy anciana. Bueno, ahí van esas dos recomendaciones. Muchísimas gracias, eso era Buenísimo. como todo, en serio, mil gracias. Muy bonito ver que estés logrando como tantas cosas con la fotografía y también como que pues en algún momento yo creo que me replanteé mucho, como viendo tu trabajo, como bueno, ¿a qué le tomo fotos? No solo a lo lindo, sino más allá de eso que estoy haciendo. Mil gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes, de verdad, por escuchar. No, pues piropaso, de verdad, creo que si te abrió la pregunta de para qué mis imágenes, creo que ya con eso basta, ya puedo quedar tranquila por muchos meses y tiempos, sí, de verdad. Creo que es lo que hay que preguntarse, ¿para qué? Al final. Y Me yo me pone uno muy pues también contenta. al agradecimiento de Sebas, y desde mi lado, pues a mí me interesa mucho lo que hacen en la plataforma, de lo que hablábamos, de pensarse el arte como pues generador de pensamiento, y pues lo agradezco mucho porque sí es una labor que se tiene que hacer, que pues como hablamos, pues es muy difícil jugarle al independiente, pero que se hayan tomado esa bandera me parece valiosísimo y pues lo aplaudo mucho. Muchas gracias por venir. Qué emoción. Ay, muchas gracias a ustedes.